Bueno, en este video vamos a trabajar la técnica conocida como proyección de franja, como proyección de franjas, para hacer reconstrucción tridimensional. Bueno, en estas hay dos técnicas, una que es se llama a pasos y otra que son las técnicas temporales. Esta es una técnica espacial, ¿sí? Entonces, pero después vamos a tocar esta parte y ahorita vamos a describir un poco esta sección. Entonces, nosotros tenemos que el principio donde nace esto es que si nosotros tenemos un objeto y a lo iluminamos con una franja o una línea, nosotros vamos a ver que esta franja se va a deformar de acuerdo a la altura del objeto. Entonces, lo que nosotros vamos a medir es en realidad una deformación a partir de una franja. Entonces, si nosotros vamos definiendo el modelo geométrico, nosotros tendríamos esto que sería el objeto. Vamos a suponer que eso es el objeto, y generalmente lo que nosotros tenemos aquí es una cámara. Vamos a ponerle aquí cámara, y tendríamos en el mismo eje tendríamos vamos a ponerlo con un cierto ángulo, ¿sí? Nosotros tendríamos un proyector que estaría en el mismo eje, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a definir que queremos ver, vamos a analizar un punto, ¿sí? Entonces, hacemos esto que está aquí. Nosotros tendríamos igual la proyección así, y si observamos aquí, nosotros tenemos que esta altura, ¿sí?, va a generar, la altura del objeto va a generar un desplazamiento del punto que originalmente se encontraba aquí, ahora está acá. Entonces, si nosotros vamos a ver que esta deformación que existe, desplazamiento está relacionado con esto. Entonces vamos definiendo algunas cosas y nosotros decimos que este ángulo, nosotros tendremos que este ángulo lo vamos a nombrar como θ, a la distancia entre esto de la cámara y el proyector le vamos a nombrar B. A la altura, que está aquí, la altura del objeto la vamos a nombrar h, desplazamiento del tx, y a esta distancia entre el eje óptico aquí de nuestro conjunto le vamos a llamar h mayúscula, ¿sí? Entonces, esta primera parte que tenemos aquí, si nosotros vemos que aquí hay otra altura, que es la que tenemos aquí, que nos va a interesar porque este triángulo con forman triángulos semejantes, ¿sí? Entonces, si nosotros aislamos esta partecita que tenemos aquí, ¿sí?, nosotros tendríamos esto que tenemos delta aquí, tendríamos b aquí, delta x, aquí hablaríamos de h, y esta altura va a ser h menos h. Entonces, la idea de que para que hacemos esto es porque esto nos genera triángulos semejantes y sus lados son homólogos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos establecer la relación de que la relación b delta x, esta relación va a ser igual a la relación h menos h entre h. Entonces, si nosotros observamos, pues aquí ya tenemos en términos de h, que es la altura, que es la que nos interesa conocer con respecto a estas variables. Bueno, entonces, pues ahora lo que vamos a hacer aquí es ir despejando h, ¿verdad?, porque es la que nos interesa. Entonces tendríamos
Si este está dividiendo, pasa multiplicando, h menos h, que multiplica a delta x. Y bueno, tendríamos BH que va a ser igual a h por delta x menos h por delta x. Este lo vamos a pasar, está restando, pasa sumando, entonces tendríamos que B más h por h por delta x va a ser igual a h por delta x. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos aquí, si factorizamos h, tendríamos factorizamos h, tendríamos b más delta x que multiplica a h por delta x. Entonces, si nosotros despejamos en esta parte h, tendríamos que h va a ser igual a h por delta x entre b más delta x. ¿Sí? Entonces, esta es una de las primeras relaciones. Aunque nosotros vamos aquí a hacer algo para simplificar un poco más la expresión. Nosotros, si dividimos y multiplicamos por 1 entre h, ¿sí?, esta expresión, entonces nosotros tendríamos delta x entre b sobre h más delta x sobre h. Entonces, si nosotros nos fijamos, o vamos a suponer que este delta x, ¿sí?, es más pequeña o es muy pequeña en comparación con esta h, por lo que este término se puede despreciar. Entonces, si nosotros despreciamos ese término, tendríamos que la expresión se puede reducir a h va a ser igual a delta x entre b entre h. Ahora, si nosotros vemos aquí, es la relación de catetos. Si nosotros observamos aquí es b entre h, nosotros nos vamos para acá, b entre h, entonces es la relación del cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces esto también puede ser expresado mediante delta x entre la tangente del ángulo. Entonces nosotros conocemos este ángulo y lo que bastaría es determinar el desplazamiento. Entonces lo que nosotros vamos a determinar es el desplazamiento de esto mediante imágenes. ¿Sí? Vamos a medir cuánto se desplazó esa franja mediante imágenes. Entonces, la técnica consiste en generar imágenes, ¿sí?, que tengan franjas, ¿sí?, unas imágenes, por eso se llama proyección de franjas, imágenes con franjas. Estas las pueden encontrar donde sea, donde van de blancos a negros, ¿sí? Y si nosotros hacemos un corte aquí, generalmente son franjas que están determinadas por una función cosenoidal o sinusoidal, ¿verdad? Entonces, hay otro tipo de franjas que, por ejemplo, son binarias, ¿sí?, que tratan de asemejarse a esto, aunque esto también genera, tiene sus ventajas porque incrementa la resolución, pero tiene problemas en la generación de las franjas y algunos otros problemas. Entonces vamos a suponer este caso y nosotros sabemos pues que esto tiene una amplitud. En caso de una imagen en la escala grises, diríamos que es 256 y podríamos poner el offset en 128 para que esto fuera el máximo posible entre estas dos. Entonces nosotros, si podemos escribir la expresión de esta imagen, nosotros tendríamos que sería y, y va a ser igual a x, y más b, x, y por el coseno de 2pi sobre p por x. Esta imagen que tenemos aquí la podemos expresar mediante esta función. Nosotros generalmente para trabajar ahorita vamos a quitarle las componentes
espaciales, ¿sí? Del fondo y la amplitud de la imagen. Si ustedes se fijan, esto nosotros tratamos de que sea de alguna manera constante, que no es fácil en la práctica, no es fácil lograrlo, pero podemos determinarlo así. Igual este que está aquí también tratamos de que sea constante en toda la imagen, y por lo que nada más quedaría en términos de esto. Entonces nosotros tenemos al final una imagen. Si quitamos el objeto y solo dejamos este plano, entonces no existe una deformación de esa franja. Lo que nosotros generaríamos sería una imagen de alguna manera llamada como de referencia, ¿sí? Entonces sería una imagen que va a estar determinada por el coseno de 2pi entre p por x. Pero si nosotros ponemos un objeto, nosotros vamos a llamarla a esa como imagen deformada, la cual va a estar, como nosotros ya vimos ahí en el modelo, va a generar un desplazamiento. Entonces vamos a decir que es la imagen original desplazada una cierta distancia. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí, si hacemos pues ahora sí que el álgebra, vamos a hacer 2pi entre p por x más 2pi entre p por delta x, ¿sí? Y esta diferencia, de hecho esto muchas veces se encuentra como también phi de x más un desplazamiento, ¿sí? Nosotros o una fase, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es que esta parte de aquí la vamos a nombrar como un ángulo, ¿sí? Que va a ser el ángulo de referencia, si ustedes ven, y este que está aquí es el ángulo deformado, ¿sí? Entonces la parte que nosotros queremos encontrar es cuánto se cambió ese ángulo, ¿sí? Ustedes se fijan aquí, nosotros queremos encontrar cuánto cambió ese ángulo. Entonces ese ángulo va a ser la resta de la deformada menos la de referencia, ¿sí? Entonces nosotros lo ponemos aquí, sería 2pi p por x menos 2pi por p por delta x, ¿sí? Entonces esta es la parte que x menos delta x, ¿sí? Entonces esta parte nosotros la conocemos y esta es la que queremos estimar. Entonces lo que vamos a hacer es estimarlo indirectamente mediante ese cambio de ángulo, ¿sí? O sea, estas partes nosotros la conocemos porque es la posición de los píxeles, esta es la frecuencia donde nosotros vamos a generar las franjas, y esta es la variable que tengamos que encontrar, y la vamos a encontrar de manera directa midiendo el cambio de fase, ¿no? El desplazamiento que ocurrió aquí en este. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Bueno, la técnica que sí es de 4 pasos consiste en generar 4 imágenes, ¿sí? Las cuales van a estar desfasadas, ¿sí? Van a estar desfasadas en un cierto ángulo. Entonces nosotros podemos decir que esta es una primera imagen, una segunda imagen que sería de coseno de teta más un ángulo de 90, ¿sí? Y 3 que va a ser a más b coseno de teta más un ángulo de 180, y una cuarta imagen que va a ser igual a más b por el coseno de teta más 270, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos, podemos nosotros generar estas imágenes, ¿sí? Desplazadas
o desfasadas 90, 180, 270. Entonces esto podríamos decir que es A más B por el coseno de teta, ¿sí? Porque pues, el desplazamiento es 0. Y esto, si nosotros desplazamos 90, entonces esto nos hace un seno, ¿sí? Seno de teta, y esto va a ser igual también, si nosotros lo vemos aquí, sería A menos B coseno de teta, ¿sí? Porque el coseno de 180 es menos 1, y tendríamos A, en este caso, menos B seno de teta, ¿sí? Entonces, esto, lo que, si nosotros observamos, lo que nos va, o queremos hacer es generar un sistema de ecuaciones. Entonces, si nosotros restamos, lo vamos a observar aquí, el 2 menos la imagen 4, entonces tendríamos el 2a más b por el seno de teta menos la imagen 4, que sería a menos b por el seno de teta. Entonces tendríamos que esto sería igual a el a con el a se va y nos quedaría más, bueno, para lo que obviar este signo, 2b seno de teta, ¿sí? Ahora si restamos la imagen 1 menos la 3, nosotros tendríamos que sería a más b coseno de teta menos a menos b coseno de teta. Entonces esto que tendríamos aquí se hace a 2b coseno de teta. Bueno, si nosotros dividimos estas dos expresiones, dividimos I2 menos I4 entre I1 menos I3, nosotros vamos a tener la relación de 2b seno de teta entre 2b coseno de teta, lo que nos va a dar igual a la tangente de teta, ¿sí? Entonces perdón, aquí estoy mezclando los ángulos, perdón, este es phi, vamos a poner aquí phi y phi. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos aquí es que podemos encontrar el ángulo, si el ángulo, en este caso nosotros vamos a tener, si suponemos que son los de referencia, bueno, sería el ángulo de referencia, va a ser igual a la tangente inversa de I2 menos I4 entre I1 menos I3. Pues tenemos esta parte que está aquí. Bueno, entonces ahora lo que a nosotros nos interesa es que de alguna manera tenemos que encontrar la relación de delta, el cambio de fase, que sería la tangente de la resta del ángulo deformado menos el de referencia. Entonces nosotros tenemos que la tangente de phi r menos phi r va a ser igual, nosotros vamos a usar una propiedad trigonométrica de la tangente, la pueden investigar, tendríamos que sería la tangente del ángulo deformado menos la tangente del ángulo de referencia entre 1 más la tangente del ángulo deformado por la tangente del ángulo de referencia. Entonces ahora aquí vamos a ver que si nosotros tenemos que la tangente del ángulo deformado va a ser igual, sí, vamos a hablar que la I2 deformada menos la I4 deformada entre I1 deformada menos I3 deformada, ¿sí? Igual la tangente del ángulo de referencia pues va a ser la I2 de R menos I4 R, entonces entre IR1
I1R menos I3R. Bueno, para no, si ustedes se fijan, pues vamos a tener que poner aquí bastante. Entonces a esta parte le vamos a nombrar numerador de referencia. A este le vamos a nombrar denominador deformado. Y este numerador de referencia y denominador de referencia. Entonces, si nosotros tenemos que la tangente de la deformada menos la de referencia, sí, que esto es el delta phi que estábamos buscando, sería la tangente, entonces sustituimos y decimos que sería n deformado entre d deformado menos n de referencia entre d de referencia entre 1 más n deformado entre d deformado que multiplica a n de referencia entre d de referencia. Entonces vamos a hacer un poquito de álgebra con esto. Nosotros tendríamos aquí que sería esto que está aquí va a ser igual, si nosotros hacemos aquí la multiplicación, tendríamos nd por dr menos nr por dd entre d deformado por d de referencia, ¿sí? Entre, si nosotros hacemos esto que está aquí, ya esto es como si tuviéramos 1, tendríamos que sería n deformado por n de referencia más d de deformado por d de referencia entre d deformado d de referencia, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos esta parte y pues como es medios por medios, extremos por extremos, ¿sí? Medios por medios, extremos por extremos, este se va con este, entonces nos queda n de denominador de deformado por el denominador de la referencia menos n por r por d de deformado entre dt por dr más nd por mr, ¿sí? Entonces aquí está ya bueno, de hecho el delta phi va a ser igual a la tangente inversa de esto que está aquí, de esto que está aquí va a ser la tangente inversa de esto, ¿no? Bueno, entonces de esa manera nosotros podemos encontrar ya el desplazamiento y nosotros tendríamos ya este ángulo que está relacionado con aquí, ¿verdad? Entonces sería ya nada más cuestión de sustituir y nosotros tendríamos aquí pues ya lo demás lo conocemos y aquí sería encontrar esta expresión.